Hace 2 años que escribí el libro La inteligencia espiritual, inspirada en el libro de Colosenses, donde Pablo oraba para que sus hermanos de Colosas fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Desde entonces quedé fascinada con esta epístola y en estos momentos vuelvo a estudiarla con más detenimiento y quiero compartirle mis estudios porque Colosenses es de gran vigencia en los momentos actuales. Pablo deseaba que los colosenses estuvieran totalmente controlados por el conocimiento profundo y pleno. El conocimiento es un tema central en los estudios de Pablo. Él dijo a los corintios, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. 1 Corintios 1:5. Oró porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, diera a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Efesios 1:17. A los filipenses se escribió, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Filipenses 1:9. En Colosenses 2, del 3 al 4, encontramos que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso todos estos pensamientos paulinos tienen una gran vigencia actual, como toda la palabra de Dios. Nuestra era es una era científica, de grandes adelantos y descubrimientos científicos. La era tecnológica, la era de la nanotecnología, de la inteligencia artificial y del transhumanismo ha emergido como una corriente basada en el deseo desmedido de mejorar la especie humana. El transhumanismo ha devenido en un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que, según estas posiciones, se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición moral. En estos momentos se habla de diferentes tipos de transhumanismo y se habla de un transhumanismo cristiano que plantea una espiritualidad sin Dios, pretendiendo utilizar las tecnologías exponenciales para disolver y transformar la naturaleza humana y alcanzar una nueva condición poshumana. Todo esto, por supuesto, ignorando al Creador, pero sabemos los cristianos que la última palabra la tiene el Creador, un Dios de amor que ama a su creación y la sostiene en su belleza y bondad. Cristo, el auténtico Salvador de la humanidad. Pero debemos desconstruir estas teorías con la propia palabra de Dios. La naturaleza y el carácter de estas corrientes nos lleva a reafirmar la manera como Dios se relaciona con el universo. Y por eso en Colosenses 1:16 encontramos lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La negación de los absolutos, y en especial de los preceptos morales, es una característica de la sociedad actual y de estas corrientes que piensan de manera ansiosa e irresponsables en mejorar la condición humana a toda costa. Y como no existe una fuente de autoridad que dictamine normas absolutas, lo que reviste de validez a los valores morales es a menudo arbitrario y basado tan solo en opciones humanas. Pero para el cristianismo la palabra de Dios, revestida de toda autoridad, es la que determina los códigos morales. Colosenses nos señala
en este sentido la suficiencia de Cristo. Cristo es el Señor de toda creación. Su autoridad creadora cubre todo el universo material y espiritual. Porque, repetimos, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no es solo el creador, sino el sostenedor, su principio unificador. También en Colosenses 1 del 17 al 20. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta corriente plantea el uso de las tecnologías exponenciales para disolver y transformar la naturaleza humana y alcanzar una nueva condición poshumana, más cerca de la perfección. Pero tenemos que saber que si queremos hablar de perfección, necesariamente tenemos que hablar de Jesús, que fue perfeccionado, no en un sentido moral, debido a que siempre poseyó ese tipo de perfección, sino en el sentido de ser preparado como autor de la eterna salvación. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, del 8 al 9. En verdad, Cristo puede cambiar vidas, puede dar paz, gozo y felicidad. Conocer a Cristo da significado, esperanza y propósito a la vida. Colosenses nos ayuda a responder estas preguntas en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:22. Cristo hace que los pecadores sean santos y sin mancha a los ojos de Dios. Él cambia vida. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Colosenses 2, del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¡Qué hermoso! Por tanto, conocer a Cristo trae estabilidad a nuestra vida, haciendo que seamos agradecidos, y vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2:10. Cristo satisface todas nuestras necesidades para que nada nos falte, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Estas corrientes transhumanistas aceleran sus propuestas de salvación para la humanidad, basada en la ideología transhumanista y las tecnologías exponenciales. La emergencia de un nuevo ser con inteligencia artificial que puede llegar a adquirir algún nivel de autoconciencia son expresiones de un totalitarismo cibernético. No cabe duda que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Efesios 4:18. Esta situación es igual a la que enfrentó Pablo, que lo llevaba a escribir Colosenses, con los herejes espirituales, que prometían a través de medios dudosos progresos espirituales en los que Cristo es relegado a un segundo plano y negado los principios básicos del cristianismo. El progreso en la fe consiste en profundizar, no en descartar las verdades cristianas fundamentales. En Colosenses tenemos la respuesta a estas posiciones que hoy tienen plena vigencia por ser una verdad irrefutable. Jesucristo es el Salvador Supremo, y si queremos vivir en plenitud,
es con Cristo. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, el libro La Inteligencia Espiritual, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. La palabra de Dios, revestida de toda autoridad, es la que determina los fundamentos del conocimiento. El conocimiento de estos fundamentos y preceptos son la base sobre la cual se establecen todas las normas de fe y conducta en nuestra vida. La palabra nos enseña y nos hace entender lo correcto, nos corrige cuando estamos equivocados. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hebreos 11:3. Nuestra fe sobre la acción creadora de Dios es una evidencia de lo que no se ve. Permitir que el conocimiento de la palabra de Dios controle nuestra mente por fe es la clave para alcanzar una vida justa. Lo que controla nuestros pensamientos controlará nuestro comportamiento y seremos prudentes, porque el prudente ve el peligro y lo evita. Proverbios 27:12. Y eso es inteligencia, apartarse del mal. Es importante destacar que la sabiduría y la inteligencia casi siempre se mencionan juntas en la Biblia, pero no significan lo mismo. Hay ligeras y sutiles diferencias que debemos entender y a la vez una relación y dependencia entre estos dos conceptos. En los diccionarios bíblicos, el concepto de sabiduría nos permite conocer las verdades de Dios y tener pleno conocimiento de la palabra y la voluntad divina. Ya sabemos que la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Unido a este término, encontramos el término de sunesis, que es inteligencia. Es una derivación del término sofía, que es sabiduría. Por eso vemos en Job 28:28 que aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Inteligencia significa unión, significa encuentro, confluencia para lograr el entendimiento. ¿Qué es lo que confluye para tener un conocimiento pleno y apartarnos del mal? Saber la palabra de Dios, pero no basta recitarla de memoria, no basta. Esta debe cobrar vida y para eso hay que atesorarla, para que guíe nuestra vida y hagamos la voluntad de Dios. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12:2. Entonces seremos imitadores de Jesús y viviremos como Él, que será nuestro legislador moral. Es la inteligencia espiritual la que nos permite integrar estas manifestaciones de la sabiduría en nuestra mente y en nuestro corazón, para tener un conocimiento pleno, como Pablo oró. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. La inteligencia espiritual nos permite apartarnos del mal y está ligada por estas razones a la concepción de la moralidad desde una cosmovisión espiritual, a las normas, principios y leyes morales, y es un indicador que establece la diferencia entre el bien y el mal. Debemos concebir un modelo moral
un legislador moral. Ese modelo es Jesucristo como imagen de Dios. Pero ya hemos dicho que no basta con saber acerca de la palabra de Dios. Es importante comprender y vivir el amor de Dios. En esta relación amorosa logramos un conocimiento pleno de Él. No basta con conocer y saber de Cristo. Es necesario seguir sus pasos con fidelidad. Y entonces vamos a ilustrar qué puede ocurrir. Podemos saber desde el punto de vista teológico que Dios es nuestro Salvador, que perdona nuestros pecados. Podemos saber que Él nos transforma, que renueva nuestro entendimiento y nos restaura y nos disciplina. Tal cosa pudiera darse a un nivel de conocimiento casi literal de la Biblia. Pero debemos tener la convicción por fe de que vamos a ser transformados y renovados en nuestro entendimiento, que podemos ser prudentes y sabios en Cristo cuando tenemos un corazón dispuesto, cuando somos obedientes y cumplimos su voluntad. Esta es una madurez que otorga la inteligencia espiritual. Sería vivir la restauración, la transformación en situaciones particulares de nuestra vida, vivir la gloria de Dios y tener gozo en ese proceso. ¿Has experimentado la restauración? ¿Has vivido ese proceso de restauración? ¿Has vivido el amor consolador y restaurador de Dios en tu vida, en situaciones difíciles, de procesos, pruebas y tribulaciones? También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Romanos 5 del 3 al 4. Ha de existir una unidad entre la fe que tenemos como convicción, que nos lleva a no dudar, y el conocimiento de la palabra de Dios y nuestra vida espiritual, porque ello sería el indicador de que la palabra de Dios habrá cobrado vida y sentido en nosotros, de que usamos ese conocimiento y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. De esta manera estaremos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tal es la inteligencia espiritual que nos permite no solo saber la palabra de Dios y recitarla, sino tener una comprensión y conciencia espiritual en nuestra mente y corazón. Nos permite discernir y planificar con inteligencia nuestra vida cristiana, según los deseos de Dios que serán nuestros deseos. Trazar planes y estrategias espirituales según los propósitos de Dios para tomar decisiones sabias, tener discernimiento de los tiempos, para trabajar no para Dios, sino con Dios y a través de Él en sus proyectos que se harán nuestros proyectos, guiados siempre por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios 4 del 3 al 15. Hoy comenzaremos reflexionando en esta porción de Colosenses 1 del 9 al 14. Por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos
con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Para los cristianos, la palabra de Dios, revestida de toda autoridad, es la que determina los fundamentos del conocimiento. Estos fundamentos son la base sobre la cual se establece toda verdad acerca de Dios y todas las normas de fe y conducta. Y el conocimiento de estos absolutos o fundamentos es la base para corregir la conducta y determinar el juicio. Es vital que los cristianos conozcamos la verdad revelada de Dios, que estemos llenos del conocimiento de su voluntad, como dijo Pablo. La Biblia puede ser considerada como la vía perfecta de la divina revelación de Dios, parcialmente revelada en la naturaleza y más plenamente revelada en Cristo y revelada completamente en la palabra escrita. El conocimiento sin revelación es puro conocimiento, pero el conocimiento provisto por la revelación de Dios es el que habilita y capacita para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, tal como dice Colosenses 1:10. Así como el Espíritu de Dios ilumina o arroja luz sobre las Escrituras, hay una forma legítima de tiempo presente en la revelación procedente de Dios, en la cual las enseñanzas de la Biblia se aclaran y se aplican a nuestras vidas y a nuestras circunstancias. Unido con la obra de iluminación está la obra del Espíritu Santo como guía, cuando las verdades generales escriturales se aplican a las necesidades particulares de una persona. Así, la iluminación y la guía son una obra del Espíritu Santo, pero no poseen la infalibilidad de la Escritura, puesto que los receptores somos nosotros, seres humanos de por sí, que somos falibles, o sea, podemos equivocarnos. Por eso Pablo ora también pidiendo espíritu de sabiduría y revelación en la carta de Efesios 1, del 16 al 18, dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, del 16 al 18. Pablo en esta carta a Efesios también ora para que sus destinatarios reciban espíritu de sabiduría y de revelación e iluminación, con el doble objetivo de que conozcan a Cristo y entiendan el propósito y el poder de Dios en sus vidas. Tal revelación es como un descorrer del velo del corazón, a fin de que podamos recibir entendimiento profundo sobre la manera en que la palabra de Dios intenta obrar en nuestras vidas, para ayudar a las personas a ver la gloria de Dios y la manifestación de su propósito en sus vidas. Por lo que necesitamos tener entendimiento y comprensión de la palabra. Necesitamos revelación e iluminación por parte del Espíritu Santo. No obstante, la finalidad de la totalidad de la revelación de la santa palabra de Dios es el único fundamento seguro para la edificación de nuestras vidas. La verdad de la palabra de Dios necesita ser revelada a nosotros por el Espíritu de Dios, y necesitamos ser enseñados por el Espíritu, tal y como dice 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El conocimiento pleno de la palabra del Señor, ministrada en nuestros corazones, cobrando vida en nosotros a través del Espíritu Santo, nos permite transitar de una vida mundana a una vida espiritual.
La falta de conocimiento es fatal para el pueblo de Dios y lo vemos en este contexto del Antiguo Testamento. En Isaías 5:13, por eso mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento y sus nobles perecen de hambre y su multitud se seca de sed. El mensaje de Isaías es tan poderoso hoy como lo fue en su tiempo. Representa un rayo de santidad en medio de la sordidez de los pecados de Israel. Llamó a sus contemporáneos a abandonar la confianza en los poderes de la carne y las hipocresías de su religiosidad y las injusticias sociales, entre otros aspectos que hoy también tienen vigencia en nuestros tiempos. La ignorancia tiene un precio. Es uno de los pecados más grandes del pueblo de Dios. La falta de conocimiento de Dios y la ignorancia nos hace hacer, decir y pensar cosas erróneas. Por la ignorancia se han hecho sectas y lobos rapaces hacen lo que quieren con la iglesia por falta de conocimiento bíblico. La falta de conocimiento primero nos lleva a la esclavitud y después a la destrucción. Y por eso tenemos que confirmar Colosenses 1:10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, fortalecidos con todo poder, con gozo al Padre, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué importante es esto, porque cuando nos apropiamos en nuestra mente y nuestro corazón del conocimiento de la voluntad de Dios y nos convertimos entonces en cristianos sabios. Si buscamos en los diccionarios bíblicos el concepto de sabiduría, del griego Sofía, nos permite conocer las verdades de Dios y tener pleno conocimiento de la palabra y de la voluntad divina. Como lo indican todos estos versículos, el conocimiento bíblico verdadero trae como resultado obediencia, porque cumplimos con la voluntad de Dios. De manera que la Biblia considera el conocimiento de los absolutos o fundamentos doctrinales como la base para una vida piadosa. Permitir que el conocimiento de la palabra de Dios controle nuestra mente es la clave para alcanzar una vida justa. Lo que controla nuestros pensamientos controlará también nuestros comportamientos. Seremos obedientes y sabios. Tendremos la sabiduría de lo alto. Seremos temerosos de Dios, entendido el temor como respeto, adoración, obediencia y servicio que lleva a evitar el mal. Y por eso encontramos en Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. También en Job 28:28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Pero el temor, ya dijimos que debe ser entendido como respeto, como adoración, como obediencia y servicio que lleva a evitar el mal. También en Proverbios 8:12 encontramos algo hermoso. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Debemos saber cuáles son entonces las características de la sabiduría de lo alto para hacer una introspección espiritual en nuestras vidas e identificar estas características y buscar las respuestas en esta propia hermosa palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3,
del 13 al 18. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La inteligencia se manifiesta en el juicio para manejar la sabiduría e integrar en la mente las diversas manifestaciones de la misma, para adquirir un conocimiento pleno, tener una mente renovada y un corazón dispuesto para cumplir la voluntad de Dios, apartarnos del mal, agradarlo y glorificarlo. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Proverbios 2 del 10 al 11. Por tales razones es interesante saber cómo contribuir al desarrollo de la inteligencia espiritual y el discernimiento para apartarnos del mal. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 22. Y le hemos llamado a este podcast un llamado al discernimiento. Pablo menciona en estos versículos los elementos básicos de la vida cristiana. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecies las profecías o las Escrituras o la revelación de Dios, y examinarlo todo para que podamos discernir lo que está bien y lo que está mal. No apagues al Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Juan 16, del 13 al 14. Lo que enseña el Espíritu Santo se apoya y confirma la autoridad de Cristo y glorifica a Cristo en todo lo que hace. El Espíritu Santo enriquecerá el conocimiento de las cosas espirituales, de la verdad. El Espíritu Santo tiene la función de continuar la obra de Jesús y conducirnos a los creyentes a la comprensión del significado, las implicaciones y los imperativos del Evangelio y ponernos en condiciones de llevar obras aún mayores, como dice Juan 14:12. Y serán mayores no para denotar el ejercicio absoluto del poder, sino los efectos que tendría en la humanidad. Por tanto, una comunión con el Espíritu Santo es necesaria para alimentar nuestro espíritu con la verdad que es Cristo. Por eso no podemos apagar o atenuar la llama del Espíritu Santo, la cual es derramada para purificarnos e iluminarnos. Examinarlo todo para ver si es genuino, para distinguir entre lo que es verdadero y falso, lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, para separar el trigo de la cizaña. Por cierto, este proceso, tomando las palabras de Pablo a los Efesios, es un esfuerzo por aprender lo que es agradable al Señor. Distinguir las cosas falsas de las verdaderas o identificar las verdades a medias que son mentiras. Pablo entonces nos está llamando a algo esencial cuando él dice examínenlo todo. Pero no es fácil hacer eso, no es fácil examinarlo todo y hay razones por las que no es fácil. Una razón importante es la debilidad humana. Nuestras mentes están caídas, nuestra manera de pensar es tendenciosa. Somos tendenciosos para ser subjetivos a nuestro propio favor. Estamos debilitados por la carne humana no redimida, la cual tiene una propensión hacia la pecaminosidad. Entonces tenemos que pelear contra la debilidad humana. Nuestra mente es depravada, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no puedes hacer lo que deseas. Gálatas 5:17. Tenemos también la influencia del mundo impío que nos rodea,
entre el mundo, la carne y el diablo, el proceso de discernimiento espiritual puede ser muy debilitado. Y eso está produciendo, entre otras cosas, la falsa doctrina y maestros con una doctrina imprecisa, diciendo verdades a medias que son mentiras. Ahora, una vez que hemos discernido, ¿qué es lo que dice Pablo? En el versículo 21 tenemos la respuesta: retener lo bueno. Retener significa recibir de todo corazón, tomar posesión de lo que en sí mismo es bueno, genuino, verdadero, lo noble, lo correcto, y aferrarnos a ello. Guardar la palabra en nuestra mente y nuestro corazón. Como dice el Salmo 119, del versículo 2 al 3. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Cuando no discernimos, hay decisiones incorrectas, razonamientos equivocados, entendimiento y conocimiento superficial e ignorancia por todos los lados. Por falta de inteligencia y discernimiento, muchas veces nos privamos de percibir y acceder a la realidad espiritual, de emprender el camino adecuado. Desviamos nuestra atención hacia lo que no está en el plan de Dios. Buscamos soluciones en senderos confusos. Lo único que se podría sacar de ello sería retrasar los planes de Dios, impedir la capacidad de percibir espiritualmente, privarnos de ver y escuchar con oídos y ojos espirituales e incapacitarnos para tomar la decisión correcta y sabia que Dios ya nos tiene preparada. Otras veces no sabemos estar quietos y esperar porque carecemos de inteligencia espiritual y de discernimiento, lo cual nos conduce a actuar con nuestras fuerzas y no con las del Espíritu Santo. Dios ya tiene nuestras bendiciones preparadas. Somos nosotros los que tenemos que prepararnos con inteligencia para alcanzarlas. Solo en comunión con el Señor podemos recibir la guía del Espíritu Santo para alcanzar la victoria en Cristo por fe. También ocurre que al no tener conocimiento pleno de la palabra de Dios y carecer de plena comunión con el Señor, nos dejamos arrastrar por cualquier enseñanza que solo intenta engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdades, tal y como dice Efesios 4, del 14 al 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El Espíritu Santo nos permite en comunión con Él discernir y distinguir entre la verdad y el engaño. Nos permite mediante la inteligencia espiritual salir de la ignorancia que nos domina, oscurece el entendimiento y nos aleja de la vida que proviene de Dios. Nos permite renovar la mente, el entendimiento y el corazón para ponernos el ropaje de la nueva naturaleza y vivir en verdadera justicia y santidad. No debemos atenuar la llama del Espíritu Santo, la cual es derramada para purificar e iluminar nuestro espíritu. Ellos podría deberse a una reacción inadecuada o tibia ante las manifestaciones del Espíritu Santo. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Primera de Juan 4:6. Ha de mantenerse encendido el fuego del Espíritu Santo y hay que darle su lugar en nuestra vida, porque nos guía y conduce por caminos correctos. Es el poder de Dios con nosotros y nos propicia el desarrollo de la inteligencia espiritual, brindándonos el entendimiento apropiado, la comprensión en nuestra mente y corazón alineada a la mente de Cristo. Distinguiremos entonces entre el bien y el mal. Como creyentes maduros e inteligentes, sabremos pensar bíblicamente por medio de la verdad que Dios nos ha regalado en su palabra. Discerniremos la presencia o ausencia de Dios en una determinada situación. Sin estos dones estaríamos en peligros de ser zarandeados por todo viento de doctrinas engañosas, tal y como dice Efesios 4:14. Someter todo a prueba es deber y obligación del cristiano. Analizarlo todo lo que pasa por nuestra mente y nuestras acciones y tener por filtro
la palabra de Dios. Si mantenemos el espíritu encendido y sometemos todo a prueba, nos aferramos, como dice Pablo, siempre a lo bueno con inteligencia y tomaremos decisiones sabias evitando el mal. Pablo lo expresa en Filipenses. Él quiere que el amor de los filipenses se traduzca en habilidad para discernir y escoger lo que sea moralmente mejor. En consecuencia, nuestra vida será más transparente y pura y no ocasionaremos tropiezos a otros. Hagamos válida hoy la oración de Pablo y de una vez revisemos el contenido de nuestras oraciones. ¿Qué y cómo estamos pidiendo al Señor? ¿Solamente pedimos para satisfacción de nuestras necesidades materiales y de la carne? ¿O hacemos sutiles reclamos ansiosos sobre algo? Veamos las peticiones de Pablo. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, del 9 al 10. Y hoy le hemos llamado a este podcast Discernir lo que es mejor. Y nos apoyaremos en Filipenses 1, del 9 al 10. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Veamos el contexto. En este pasaje, después de saludar a los filipenses, lo vemos en Filipenses 1, de los versículos 1 al 2, y de mencionar su oración por ellos, versículo del 3 al 8, Pablo revela el contenido específico de esas oraciones. Como siempre, Pablo no oró por las necesidades físicas ni materiales, sino por los asuntos espirituales. El centro de sus oraciones siempre fue el bienestar espiritual. Y esto pido en oración, dijo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 9, Pablo coloca el amor en un lugar muy importante. Sabemos que el amor de Dios por los hombres, de los hombres por Dios y de los hombres entre sí, es un eje importante del cristianismo. El Dios de las Escrituras no solo ama, sino que es amor, según 1 Juan 4, del 8 al 16. El amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 1 Juan 4, del 7 al 16. Dios amó tanto a la humanidad que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El amor, por tanto, es un atributo absoluto y predominante de la naturaleza esencial de Dios y es un aspecto esencial del Evangelio de Jesucristo. Puesto que él amaba a los filipenses, Pablo oraba sin cesar por ellos, al igual que con todos los que estaban bajo su cuidado. El interés constante del apóstol por estos santos se encaminaba básicamente al crecimiento espiritual de ellos, para lo cual era indispensable crecer en amor. La dinámica del amor divino también abunda en ciencia, en saber el conocimiento verdadero e infalible expresado en la palabra de Dios. Cualquier amor que no se basa ni crece en la verdad y en las Escrituras no llega a ser el auténtico amor. La ciencia verdadera es mucho más que la simple información acerca de la palabra de Dios. La ciencia verdadera está ligada y es inseparable del conocimiento real de la verdad de Dios, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5:9. Después de establecer la prioridad del amor en el versículo 9, Pablo continúa su presentación, donde la dinámica va del amor, que incluye el conocimiento de la verdad de Dios y el discernimiento espiritual, a pensar y vivir de manera bíblica. Si un creyente obra inspirado y controlado por el amor de Dios, existirá un deseo de vivir según su voluntad de la manera más fiel y plena posible. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid:
siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17:10. Es importante que reflexionemos en esta idea que es esencial en este podcast de hoy, porque Pablo en el versículo 10 no se refiere a distinguir o discernir entre el bien y el mal solamente, que tan solo requiere un conocimiento básico de la palabra de Dios. La idea manejada aquí por Pablo es más bien el deseo y la capacidad de discernir y descubrir lo mejor, a fin de que podamos llevar vidas que alcancen el máximo nivel de devoción y obediencia. Dicha capacidad de discernir lo mejor se traduce en actitudes y establece una distinción entre el creyente totalmente consagrado y el que lo es en menor grado, el maduro del inmaduro, el fuerte en la fe del débil y el siervo inútil y eficaz del Señor del que no lo es. Los cristianos que viven en el nivel más elevado de devoción a Dios y a su voluntad son constantes, no se dejan distraer ni perder el foco, a pesar de los innumerables problemas que pueden tener, porque son capaces de discernir no solo entre el bien y el mal, sino lo que es mejor. Este discernimiento más elevado, discernimiento de lo mejor, involucra la mente y el corazón y se construye en ciencia y en todo conocimiento, tal y como lo vimos en el versículo 9, los cuales se producen en la mente y corazón a través de la adquisición y consolidación de las verdades de las Escrituras. Cuando Pablo escribió, nosotros no tenemos la mente de Cristo, en 1 Corintios 2:16, se refería a la revelación divina, a las Escrituras, donde la mente de Cristo se revela. Los creyentes poseemos la Biblia, pero en nuestra gran mayoría desconocemos los tesoros de Dios y no pensamos con la mente de Cristo, que significa tener en todo momento la perspectiva divina, la lógica divina que nos permite con la propia palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo crear nuestra realidad espiritual para trascender la realidad objetiva que nos distrae y nos confunde. El cristiano que discierne no puede ser víctima de sus emociones e impulsos personales si ha de aspirar y alcanzar la excelencia espiritual. Pablo amonestó a los creyentes en Roma: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Por lo general, cuando hablamos de discernimiento, lo limitamos a diferenciar el bien y el mal. Pero ¿qué ocurre con nuestra mente engañosa y pecaminosa? Primero, nos limitamos a tolerar algo que reconocemos como pecaminoso, quizá con cierto nivel de crítica, pero sin resistirlo. Luego lo vamos acomodando en nuestros patrones mentales y culturales, poco a poco, a fin de atenuar o mitigar la inquietud y la conciencia culpable que nos causa el pecado, hasta que deja de ser un problema y nos aliviamos. Después intentamos justificarlo inventando excusas y finalmente defendiéndolo. Por último, y sin que podamos evitarlo, empezamos a participar en el pecado y lo abrazamos como parte de nuestro estilo de vida normal, con más o menos nivel de conciencia culpable. Así que, queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, del 21 al 25. No se trata entonces de dedicar más tiempo a mirarnos por dentro, nuestras imperfecciones de manera contemplativa, sino de discernir que cuando perdemos la dimensión de gratitud hacia el Señor, somos nosotros los que cambiamos la mirada sobre la realidad y la cerramos. Al perder la dimensión de arraigo en la misericordia de Dios que sustenta nuestro vivir, distorsionamos, desenfocamos nuestro estar en la vida y perdemos la posibilidad de transformarnos a nosotros mismos y a la vez cambiar nuestro entorno, que es una misión de nosotros como cristianos.
el interés hacia la sociedad no puede ser divorciado bíblicamente del altar cristiano. No podemos convertir el altar cristiano solo en una empresa espiritual reducida a las paredes de una iglesia y desligada al servicio de la humanidad. Para discernirlo mejor, debemos tener conciencia de esta lucha que Pablo describió como inclinación permanente a pecar. Para entonces, acerquémonos con corazón sincero, o sea, para acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22. Y aún así, quienes intentamos consagrarnos a la búsqueda de la excelencia, enfrentamos el constante peligro de perderla si permitimos que nuestro amor por el Señor se enfríe, como le sucedió a la iglesia en Éfeso. Así lo vemos en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero si mantenemos encendida la llama del Espíritu Santo, siguiendo la lógica de Filipenses 1, entonces seremos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 10. Irreprensibles o irreprochables, que significa sin caída, sin ofensa, y abarca tanto la idea de no caer en conductas pecaminosas como la de abstenernos de hacer tropezar a otros en la iniquidad. Ser irreprensibles es avanzar en la vida sin fallas morales, teniendo a Jesucristo como nuestro modelo moral. Por tanto, Pablo hace un llamado a los creyentes a hacer todo lo posible para glorificar a Dios y vivir ante Él y los demás con dignidad. Los creyentes debemos llevar vidas íntegras. El fruto espiritual también comprende las buenas obras, justo lo que Pablo tiene en mente en este pasaje. Esas buenas obras siempre empiezan con actitudes piadosas que Pablo enumera en Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5 del 22 al 23. Dichas actitudes que Dios confiere están diseñadas para producir buenas obras que Él mismo faculta. Pablo mencionó el fruto de las buenas obras al decirle a los creyentes en Corintios: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Frutos de justicia solo por medio de Jesucristo, tal y como dice Pablo en 2 Corintios 9:10. La condición humana es incapaz de crearlos. El propósito de Dios es producir tales obras en todos los creyentes, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Hoy los invito a seguir ensanchando nuestro corazón y descorriendo los velos. Y los invito a esta porción de la Biblia, Efesios 1, del 15 al 23. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1 del 15 al 23. Pablo oró para que los efesios se liberaran de estar buscando lo que ya era suyo y que pudieran ver que Dios también es la fuente de todo lo que necesitaban. Solo tenían que estar dispuestos para recibirlo. Tal actitud receptiva y de responsabilidad requiere que Dios mismo nos dé a los creyentes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muchos creyentes nos desgastamos en ocasiones en la búsqueda de algo más en la vida cristiana, algo especial, y hablamos de obtener más de Jesucristo, más del Espíritu Santo, tener más bendiciones, una vida más profunda en Cristo. Pero recordemos que Pedro dice en 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. También en Colosenses 2, del 9 al 10, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Toda la plenitud de Dios está en Jesucristo y tenemos acceso a esa plenitud. Una de las necesidades más importantes de nosotros como cristianos es la sabiduría de lo alto y obediencia para apropiarnos de la abundancia de bendiciones que el Señor ya nos ha dado. Nuestro problema no es falta de bendiciones, sino falta de inteligencia y sabiduría para entenderlas y que se manifiesten esas bendiciones en la tierra para usarlas de manera apropiada y fiel. Nuestras bendiciones son tan grandes que la mente humana no puede comprenderlas. En nuestras propias mentes no podemos pensar e imaginar las riquezas que tenemos en Jesucristo. Solo el Espíritu Santo mismo puede escudriñar las cosas profundas de la mente de Dios y solo el Espíritu Santo puede traerlas a nuestro entendimiento. Las verdades más profundas de Dios no pueden ser vistas con nuestros ojos, oídas o comprendidas por nuestra razón o intuición. Son reveladas por el Espíritu Santo solo a aquellos que le aman. La revelación tiene que ver con el acto por el cual Dios nos imparte conocimiento, y la sabiduría hace énfasis en el uso que nosotros hacemos de ese conocimiento. La sabiduría de Dios es multiforme. Se manifiesta en saber la palabra, saber hacer la voluntad de Dios para saber ser como Cristo. En 2 de Corintios, del 4 al 6, nos encontramos lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En su oración por los creyentes, Pablo pide a Dios que les dé revelación y sabiduría en 3 áreas particulares de la verdad de Dios. Ora por ellos para que lleguen a tener un entendimiento más claro de la grandeza del plan de Dios, la grandeza de su poder y la grandeza de su persona. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra mente, alineada a la mente de Cristo, la enriquece para que entendamos las verdades divinas que son profundas, para que se abran los ojos del entendimiento y luego relacionemos esas verdades con la vida, incluso aquellos aspectos de la vida que involucran nuestras emociones. Tal es que lo vemos así en Lucas 24, del 31 al 32. Mientras Jesús hablaba con los 2 discípulos en el camino a Emaús, sus corazones, es decir, sus mentes, ardían dentro de ellos. Pero no fue sino hasta el momento en que le fueron abiertos los ojos que ellos le reconocieron a Jesús. Así lo vemos en Lucas 24, del 31 al 32. Y en el versículo 25 Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego en el versículo 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo Jesús. Les dio Jesús. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
Antes que el Espíritu les alumbrara, ellos tenían la información, pero no el entendimiento. Lo que sabían era la verdad, pero en el poder de sus propias mentes eran incapaces de captar el significado y la importancia que tenía para ellos o para el mundo. Al partir el pan, se descorre el velo en sus corazones. Resumiendo un tanto lo que hemos conversado, lo que hemos reflexionado, Pablo no oró pidiendo que el poder le fuese dado a los creyentes. Oró para que recibieran una conciencia divina del poder que poseían en Cristo. Siguiendo la lógica de esta porción de la Biblia, de Efesios 1, del 15 al 20, en el versículo 22, dice la palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que es más importante en lo que concierne a los creyentes, Dios los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo no solo es la cabeza de la iglesia, sino su plenitud, puesto que Él tiene una relación tan única e íntima con los redimidos a quien ama. Todo su poder será usado en favor de ellos para cumplir su propósito de amor para con ellos. Él está por entero sobre nosotros y también por completo en nosotros, siendo nuestro Señor supremo y poder supremo. La iglesia es la plenitud o el complemento perfecto de Cristo. Así como una cabeza debe tener un cuerpo para que se pueda manifestar la gloria de esa cabeza, también el Señor debe tener la iglesia para manifestar su gloria. Efesios devela el misterio de la iglesia como ninguna otra epístola. La intención de Dios es formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra, equipar, fortalecer y hacer madurar al pueblo con el fin de que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. Cristo ha diseñado la iglesia para administrar su plenitud en todas las partes. La multiforme sabiduría de Dios muestra su gloria en la iglesia, una manifestación que resultará en el fortalecimiento, madurez, confrontación y victoria del creyente. Y por eso Pablo hace un llamado que es válido para discernir las exigencias de este tiempo: andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría y andar en unidad, y establecer las relaciones entre creyentes de manera ordenada, porque el poder espiritual brota de la obediencia al orden establecido por Dios. Todo lo descrito nos es de gran importancia en los días actuales. Mantengamos encendida la llama y fuego del Espíritu Santo. Activemos el amor ferviente a Cristo. Que todo lo que hagamos exprese la plenitud de Cristo en la tierra. No seamos tardos de corazón. Ensanchemos nuestro corazón y descorramos los velos, para que podamos comprender cuán seguros estamos en Cristo y cuán inquebrantable e inmutable es nuestra esperanza de herencia espiritual. El poder de la glorificación es invencible y opera en el presente para llevarnos a la gloria. Sería todo por hoy, pero siempre te hago la cordial invitación de que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre a sustituir el amor intenso hacia el Señor, pues necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús. Y le invito a que hagas conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios: y al que a mí viene no lo rechazo. Juan 6:37. También dice: porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nace de Dios. Juan 1, del 12 al 13.